Hola, plumeros. Bienvenidos a La Pluma Oculta, el lugar donde las historias más oscuras y sorprendentes encuentran su voz. Hoy les traigo un relato lleno de giros inesperados que explora los rincones más profundos del dolor, la venganza y la locura. En esta ocasión, conoceremos a Alex, un joven mallorquín amable y bondadoso, cuya vida cambia drásticamente tras descubrir una serie de oscuros secretos familiares. Lo que comienza como una búsqueda de justicia se convierte en una espiral de venganza que lo lleva al límite de su humanidad. ¿Hasta dónde puede llegar alguien consumido por el deseo de hacer pagar a quienes lo han destruido? Prepárense para un viaje emocional y perturbador, donde las apariencias engañan y la oscuridad puede encontrarse incluso en el corazón más puro. No olviden suscribirse, comentar, compartir, darle like y activar la campanita, porque aquí en La Pluma Oculta, cada historia tiene un giro inesperado que no querrán perderse. ¡Comenzamos! Alex siempre había sido un hombre tranquilo, amable y trabajador. Vivía en un pequeño pueblo en Mallorca, rodeado por el mar y los recuerdos de su infancia. Su abuelo, un hombre sabio, que solía contar historias bajo la sombra de un olivo, había sido su mayor ejemplo. Alex respetaba profundamente el legado de su familia y sus raíces. Una tarde, mientras organizaba viejas cajas en el desván de la casa de sus abuelos, encontró un conjunto de papeles antiguos, amarillentos por el paso del tiempo. Intrigado, comenzó a leerlos. Lo que encontró lo dejó helado. Eran cartas y documentos legales que relataban una historia de traición y abuso por parte de una familia rica de Valencia, los Ferrer. En los años 40, los Ferrer habían engañado al abuelo de Alex, un humilde agricultor mallorquín, para que invirtiera sus ahorros en un negocio falso. Cuando el abuelo perdió todo, incluyendo la tierra que había pertenecido a su familia durante generaciones, intentó enfrentarse a ellos, pero fue amenazado y humillado públicamente. La familia Ferrer utilizó su influencia para destruir cualquier posibilidad de que la familia de Alex recuperara lo que les pertenecía. Su abuelo murió años después, arruinado y amargado. Alex no podía creerlo. Su familia había vivido en la pobreza debido a la avaricia de los Ferrer, mientras ellos disfrutaban de una vida de lujos en Valencia. Lo que más le dolía era que nunca se habló de esto en su casa, como si el dolor fuera demasiado grande para mencionarlo. Decidido a descubrir más, Alex viajó a Valencia. En su búsqueda, logró ubicar a los Ferrer, que seguían siendo una familia poderosa. Investigó sus negocios, sus costumbres y cada detalle de sus vidas. Mientras lo hacía, su ira comenzó a transformarse en algo más oscuro. No era solo rabia, era una sed de venganza que crecía como una llama incontrolable. Alex, aún mostrándose como el hombre amable y tranquilo que siempre había sido, se acercó a los Ferrer poco a poco. Se presentó como un emprendedor interesado en trabajar con ellos. Con su carisma y simpatía, logró ganarse su confianza. Comenzó a frecuentar sus eventos, a hacerse amigo de sus empleados y a estudiar cada movimiento de la familia. Sin embargo, dentro de él, algo empezaba a romperse. Alex ya no solo quería justicia, quería hacerlos pagar, quería destruirlos de la misma manera en que ellos habían destruido a su abuelo. Su amabilidad era una máscara que ocultaba el monstruo que empezaba a formarse en su interior. Una noche, en la soledad de su habitación en un pequeño hotel de Valencia, Alex comenzó a planear su venganza. Sabía que no sería rápido ni fácil, pero estaba decidido. Ellos tomaron todo de mi familia, pensó. Ahora yo tomaré todo de ellos. Alex, con su estrategia cuidadosamente diseñada,
comenzó a integrarse más profundamente en el mundo de los Ferrer. Su personalidad cálida y confiable lo convirtió en un amigo inesperado para algunos miembros de la familia. Lo invitaban a cenas, eventos privados, e incluso comenzó a recibir propuestas de colaboración en negocios menores que gestionaban. La familia Ferrer estaba formada por 5 miembros clave. Don Vicente Ferrer, el patriarca, un hombre autoritario y calculador. Clara Ferrer, su esposa, amante del arte y obsesionada con la imagen pública de la familia. Martín Ferrer, el hijo mayor, arrogante y despilfarrador. Elena Ferrer, la hija menor, una joven ambiciosa pero ingenua. Jaime Ferrer, el hermano menor de Vicente, encargado de los negocios más oscuros de la familia. Alex estudiaba cada uno de ellos en detalle, aprendiendo sus rutinas, debilidades y secretos. Cada encuentro con ellos era una pieza más en el rompecabezas de su plan. Martín, el hijo mayor, era un adicto al juego y siempre necesitaba dinero para cubrir sus deudas. Alex aprovechó esta debilidad para ofrecerse como inversionista en sus proyectos personales. Creó un contrato falso que parecía legal, pero que estaba diseñado para arruinar financieramente a Martín si no cumplía ciertas condiciones. En cuestión de semanas, Martín estaba en bancarrota, y cuando intentó buscar ayuda de su padre, don Vicente lo rechazó por haber sido un fracaso para la familia. La relación entre ellos se deterioró, y Martín, desesperado, comenzó a beber más de lo habitual. Alex observaba desde las sombras, satisfecho al ver cómo la primera pieza caía. Clara, siempre preocupada por mantener una reputación impecable, no tenía idea de que su asistente personal, a quien Alex había sobornado, había comenzado a filtrar información comprometedora a los medios. Fotografías de fiestas privadas con empresarios corruptos y facturas de compras millonarias, realizadas con dinero de fundaciones benéficas, salieron a la luz. La prensa estalló en críticas hacia Clara, y en pocos días, su posición en el círculo social de Valencia quedó destrozada. Clara comenzó a sufrir ataques de pánico, encerrándose en su habitación mientras don Vicente intentaba controlar el daño. Jaime, el tío, era la pieza clave en los negocios turbios de la familia. Alex descubrió que Jaime tenía un almacén oculto donde guardaba registros ilegales y pruebas de sus actividades criminales. Una noche, Alex se infiltró en el almacén, robó los documentos y los entregó de forma anónima a la policía. Cuando las autoridades comenzaron a investigar, Jaime, intentando protegerse, implicó a su propio hermano, don Vicente, en las transacciones. Esto desató una guerra interna en la familia Ferrer, que comenzó a fragmentarse bajo la presión. Con la familia dividida, arruinada socialmente y bajo investigación, Alex sintió que era el momento de terminar lo que había comenzado. Una noche, los invitó a una supuesta cena de reconciliación en una villa apartada que había alquilado. Cada uno llegó por separado, sin saber que sería la última vez que estarían juntos. La cena comenzó tranquila, pero pronto, Alex reveló su identidad y la razón de su venganza. Con una calma inquietante, relató los sufrimientos de su abuelo, mostrando los documentos que había encontrado. «Ustedes destruyeron a mi familia», dijo Alex, mientras se levantaba de la mesa. «Pero ahora soy yo quien destruye la suya». Antes de que pudieran reaccionar, Alex cerró las puertas y activó un mecanismo que inundó la villa con un gas anestésico. Uno a uno, los Ferrer cayeron inconscientes. Cuando despertaron, estaban atados a sillas en un sótano iluminado por una tenue luz. Alex, vestido con ropa oscura y una expresión completamente fría, comenzó a ejecutarlos uno por uno, usando métodos que simbolizaban las traiciones que habían cometido. A Martín lo obligó a enfrentarse a sus adicciones hasta que no pudo más.
Clara murió rodeada de espejos rotos que reflejaban su caída social. Jaime, atado entre los documentos que lo incriminaban, fue el último en caer. Finalmente, dejó a don Vicente para el final. Eras el líder, el arquitecto de todo este sufrimiento, dijo Alex antes de acabar con él de un disparo en el corazón. Cuando todo terminó, Alex prendió fuego a la villa, borrando toda evidencia. Caminó hacia la noche con una tranquilidad escalofriante, dejando atrás las llamas que consumían la familia Ferrer. Alex, el hombre que había sido bondadoso y amable, ahora era un psicópata consumido por su venganza. Había logrado su objetivo, pero a costa de su humanidad. Sin remordimientos, desapareció en la oscuridad, dejando su nombre grabado en la historia de los Ferrer como el hombre que los destruyó por completo. Cuando las llamas de la villa comenzaron a consumir los últimos rastros de la familia Ferrer, Alex se alejó lentamente, su figura fundiéndose con la oscuridad. Había logrado su venganza. Cada miembro de aquella familia que había destruido a los suyos ahora yacía entre cenizas y humo. Sin embargo, mientras caminaba por los caminos vacíos de Valencia, algo dentro de él comenzó a cambiar. Por primera vez en meses, la furia que lo había consumido desapareció. En su lugar, quedó un vacío. La satisfacción que había imaginado no llegó. Lo que sí llegó fue un escalofrío, una realización brutal. Había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no era el Alex amable que había crecido bajo la sombra del olivo de su abuelo. Ahora era un monstruo, tal como los Ferrer habían sido para él. En los días siguientes, la noticia del incendio se difundió. Los restos calcinados de los Ferrer fueron encontrados y los medios de comunicación especulaban sobre un accidente o un acto de venganza, aunque no había pruebas claras de lo último. Alex, mientras tanto, había regresado a Mallorca, llevando consigo el peso de lo que había hecho. Una noche, sentado bajo el olivo, Alex miró los papeles que habían desencadenado su transformación. Las cartas, los documentos, todo lo que había alimentado su odio. En un acto final, los quemó, dejando que las llamas consumieran las pruebas de su pasado y su venganza. Con las cenizas de los papeles aún flotando en el aire, Alex se puso de pie y caminó hacia el acantilado cercano. El sonido del mar chocando contra las rocas llenaba el silencio. Allí, frente al infinito del océano, miró al horizonte. Sin nadie que pudiera detenerlo, dio un paso al vacío. El caso de la familia Ferrer quedó como un misterio sin resolver, un eco en los rincones oscuros de Valencia, y Alex, el hombre que una vez buscó justicia para su familia, desapareció del mundo, dejando solo un recuerdo de fuego, sangre y venganza. Y así, Plumeros, termina la historia de El mallorquín que decidió vengarse, un relato que nos muestra cómo el odio puede transformar hasta el corazón más noble en una sombra irreconocible. Pero la pregunta que queda en el aire es: ¿fue justicia o simplemente locura? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alex encontró la paz o simplemente se perdió en su propia oscuridad? Déjenme sus comentarios, porque quiero leer sus teorías. Si esta historia los dejó intrigados, no olviden suscribirse a La Pluma Oculta, porque aquí siempre exploramos los misterios más oscuros y fascinantes. Denle like, compartan con quienes aman las historias con giros inesperados y, por supuesto, activen la campanita para no perderse lo que viene. Y recuerden, plumeros, la línea entre el héroe y el villano es más delgada de lo que parece. Nos vemos en la próxima historia, si se atreven a escucharla.